Hola nuevecillas y bienvenidos de nuevo a 9 de Palabras. Resulta que el otro día terminé de ver la cuarta, por fin, temporada de Juego de Tronos con Dani y estoy un poco enfadada y a la vez contenta con todo lo que ha sucedido en esta última temporada. Me gustan mucho determinadas muertes que hay, pero también me entristecieron mucho otras porque... en fin. Y sí, esto no tiene nada que ver con el libro, pero me apetecía contarlo. El vídeo de hoy en realidad es un tag, hace muchísimo que no hago uno y bueno, la verdad es que me apetecía bastante. Hace poco vi este tag que es original de Raylene, no sé si la conoceréis, pero es una booktuber de Canadá y la verdad es que sigo sus vídeos casi desde el principio. Hace unas semanas creó el tag y la verdad es que no he visto todavía a nadie de la comunidad hispana hacerlo, así que me he animado a ello. El tag consiste en mezclar las matemáticas con los libros y bueno, ya que yo soy una persona de ciencias he dicho pues ¿por qué no? De hecho pega bastante hacerlo. Básicamente hay que unir mediante operaciones fáciles, sumas, restas y demás, varios componentes de diferentes libros y formar un libro. Así que bueno, yo no me he complicado mucho la vida, ya veréis que mis ecuaciones son muy fáciles, pero bueno, me parece bastante divertido y la verdad es que es muy creativo porque tienes que pensar mucho en qué elementos y qué libro coger y demás, así que bueno, es muy divertido, me ha gustado mucho hacerlo y allá vamos. La ambientación futurista y las naves espaciales del juego de Ender, el misterio y los asesinatos en serie de 10 negritos, y el amor que pertenece a dos épocas distintas del tiempo entre nosotros, hacen... Así que con esta ecuación el primer libro que formaría sería Despierta de Beth Revis. Pensaréis que es una ecuación bastante extraña, pero bueno, es que este libro, además de ser ciencia ficción juvenil, tiene muchos elementos, me parece a mí, de otros géneros, como podría ser por ejemplo el thriller, por eso de los asesinatos. Así que sí, Despierta me parece que es una confluencia de todos esos elementos que ya os he comentado. Una relación que empieza, digamos, por un pequeño acuerdo, una protagonista irónica, un poquito ácida y bastante graciosa. Sin ser del todo la típica historia de instituto, entonces tenemos... Y todos estos elementos forman The Dove de Cody Keplinger y es un libro que me parece muy original, es una historia de instituto, pero creo que desmitiza o digamos elimina ciertos tópicos de la literatura juvenil, sobre todo de esas historias que se desarrollan en el instituto. Me parece una lectura muy divertida y yo os la recomiendo mucho. Las puertas y los viajes a otros mundos de fantasía, el surrealismo y la incoherencia de algunos determinados cuentos como Alicia en el País de las Maravillas, y sin tener del todo la epicidad de algunos relatos de fantasía como Medio Rey, entonces tenemos... Todos estos elementos me parece que definen muy bien a lo que es la saga de The Iron Fey. Los disfruté muchísimo cuando los leí, la verdad es que seguí la serie con muchísima ilusión y yo os lo recomiendo si os apetece leer algo de fantasía, que como ya os he comentado no es épica. Pero bueno, este libro cuando yo lo empecé a leer me parecía que tenía precisamente elementos pues eso, tanto de Narnia como de Alicia en el País de las Maravillas, como que era una mezcla de diferentes cuentos clásicos, de diferentes historias de fantasía así más clásica, más a lo mejor tirando al género infantil, juvenil. Pues por todos estos elementos creo que es la definición perfecta para esta saga. Una protagonista femenina, fuerte y que sabe sobrevivir, evidentemente Los Ángeles de Hija de Humo y Hueso. Un mundo que, tal y como lo conocen los protagonistas, se desmorona y se vuelve un poco patas arriba. Y por todo esto creo que el libro que definen estos elementos es Ángeles Caídos de Susan Ii. Ángeles Caídos es una de estas distopías que te dejan con la boca abierta. Es un libro que yo os recomiendo muchísimo leer, además dentro de poco va a salir la tercera y última parte. Me parece que tiene elementos muy importantes como un personaje fuerte, un mundo muy bien desarrollado, muy bien construido y sobre todo esa relación tan cruel, tan tirante entre ángeles y humanos y como algunos de ellos intentan establecer la paz. Así que yo os lo recomiendo mucho. La relación tan maravillosa de amistad entre un humano y un animal, otro mundo completamente distinto al nuestro y un viaje inolvidable para los protagonistas sin duda alguna. Y esta última suma daría lugar a uno de los clásicos más clásicos, yo creo, de la historia de la literatura juvenil, que es La Historia Interminable. Es un libro que me encantó, ya lo comenté en la charla de Zaragoza. Una profesora de bachillerato, de primer bachillerato, nos dijo que como en segundo teníamos que leer lecturas obligatorias, pues que en primero nos iba a dejar elegir libros y nos iban a mandar libros, digamos, no tan a lo mejor aburridos. Entonces nos mandó leer La Historia Interminable y me encantó, o sea, fue una lectura maravillosa. Y sí, quizás habría que hacer la ecuación al revés, porque yo creo que La Historia Interminable también ha servido mucho de base
base para otras historias que vemos ahora o que podemos leer ahora. Pero bueno, yo quería hacerlo de esta otra manera, para que veáis que efectivamente hay muchos elementos de este libro en diferentes libros, en diferentes sagas de literatura, especialmente juvenil. Y ya está, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya divertido mucho este tag. Como veis, es muy dinámico, muy divertido. Es bastante costoso, entre comillas, de hacer, porque tienes que estar pensando en todos esos elementos, en qué libro podría desembocar y demás. Así que también tiene un proceso creativo bastante importante que, bueno, me ha gustado mucho hacer. Como no, estáis todos invitados a hacer el vídeo si os ha gustado, pero me gustaría etiquetar más concretamente a 3 personas para obligarles un poquillo a hacer el vídeo. La primera persona a la que quiero etiquetar es a Carlos de la Cueva de Charles, la segunda es Andreu Rowling del canal Andreu Rowling y la tercera es a Esme de Fly Like a Butterfly. Espero que vosotros 3 hagáis el vídeo sí o sí y nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!